El Eterno les bendiga de manera especial. Sean bienvenidos y bienvenidas a este curso de hebreo bíblico, donde usted aprenderá la parte básica de la lectura del idioma hebreo. Bienvenidos a nuestra universidad. Shalom. Quiero informarles que las personas que puedan conseguir un número de personas para el diplomado, las personas que más recomienden este diplomado y puedan atraer estudiantes para este maravilloso curso de hebreo bíblico, se les otorgará una beca para la licenciatura en cultura hebrea. Esta beca la vamos a estar oficializando a nombre de la Universidad Shalom. Así es que si usted se motiva y recomienda el curso a más personas, entonces usted puede ser agraciado por esa beca. Esta beca la vamos a estar anunciando, o sea, los ganadores de la misma, vamos a estar anunciando la próxima semana. Así es que motívese en esta semana para conseguir personas para este maravilloso diplomado. Si es en la clase pasada, nosotros dimos una introducción, hablamos de la introducción del video. Hoy vamos a trabajar con la primera lectura. Como siempre, aquí tenemos la oración que ya leímos en la introducción. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher natan lanu, Mashiach Yeshua. Entonces, aquí habla de las lecturas que componen el diplomado o el curso de hebreo bíblico. Por ende, vamos a pasar directamente a la primera lección. Hebreo bíblico. El origen del idioma hebreo, cómo surge y cómo vino evolucionando hasta la actualidad. Aquí leemos de la siguiente manera. El hebreo es el idioma sagrado. Para los rabinos, este es el idioma kadosh, o sagrado, o apartado. Conforme al capítulo 11, verso 1 de Bereshit o de Génesis, dice, toda la tierra hablaba una misma lengua y las mismas palabras. En el principio, Dios, Adán, sus hijos, todos hablaban las mismas palabras o una misma lengua, el hebreo. Algunos lo han llamado la lengua edénica o lengua adánica. Por tanto, el idioma hebreo no surge de la evolución, sino surge del corazón de Dios. Es importante este punto porque para los hebreos o los rabinos, el hebreo nace en el corazón de Dios. Conforme a la cultura hebrea, el idioma hebreo es el idioma hablado por el Eterno. Por eso es que usted observa que al apóstol Shaul, cuando recibe la voz que él va rumbo a Damasco, entonces las palabras que él escucha eran en hebreo. El hebreo es el idioma que Dios usó en la creación. Ese es el concepto rabínico. Las primeras palabras que escuchamos decir a Dios fueron Yehid Or, sea la luz. Yehid Or. Claro, nosotros vamos a observar que la Biblia empieza de la siguiente forma. Bereshit bara Elohim. Pero cuando Dios empieza a hablar es cuando dice Yehid Or, sea la luz. Entonces Dios llamó a los cielos Shamaim, que significa cielos, y es una palabra compuesta de dos raíces. Lo vamos a ver más adelante. La primera es Esh, que significa fuego, y la segunda es Maim, que significa agua. Para los hebreos, el cielo es una combinación de agua y fuego. Y más adelante usted va a poder entender por qué Juan viene bautizando en agua, y luego Yeshua viene bautizando en Espíritu Santo y fuego. Y a los mares, Yamin. Yamin viene de la palabra que significa misterio por lo oculto de los mismos. Y la tierra, que es Eretz. Cuando creó al hombre y a la mujer, se comunicaban con ellos en hebreo. Sea Dios, para la cultura hebrea o los sabios o rabinos, se comunicaba con Adán y Eva en el idioma hebreo. Entonces aquí pasamos a la próxima página. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Bien. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El hombre también usó el hebreo y puso nombre a todos los animales.
Es importante que entender que el mismo nombre que recibieron los animales anteriormente se llaman así hasta la actualidad. Si usted estudió taxonomía, usted diría, pero Carlo Linneo no entendía esta parte porque a muchos animales los nombró primates, secundates y así sucesivamente. Pero hay muchos que hoy tienen el nombre que recibieron de Adán. También la genealogía que encontramos en Bereshit capítulo 5 o Génesis capítulo 5 compuesta en los nombres en hebreos, eso tiene una profundidad enorme. El ministerio completo de Mashiach se encuentra ubicado en esta genealogía. Y ahí donde vemos la importancia de la cultura hebrea, la importancia de conocer el idioma hebreo. Aquí hay un punto muy importante que probablemente hemos escuchado durante muchos años y es la marca que el Eterno colocó a Caín. El hebreo te dice qué fue lo que el Eterno colocó a Caín. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquier que lo hallase no lo matase o no lo matara. Aquí vamos a ver la primera posible referencia de las Escrituras. La encontramos en Génesis cuando Dios pone una señal sobre Caín. La palabra hebrea para señal es ot. Ot significa señales, señal significa milagro, significa portento. Ot. Dicha palabra tiene también el significado de letra. Por tanto, Dios pudo poner una letra ot sobre Caín. Es muy importante porque aquí el hebreo te dice que fue lo que Dios colocó sobre Caín. Ot, una señal. Y la palabra señal, de manera implícita, te da a entender que fue una letra que el Eterno colocó sobre Caín. Aquí entramos a ya cómo empezó el idioma. Entonces, en el principio todos los hombres se comunicaban en hebreo. Usaban una escritura pictográfica, bien, la cual vamos a ver un poco más abajo de esta diapositiva. Después de la Torre de Babel, Dios confundió la lengua de los hombres para que no se pudiesen entender. Después de la Torre de Babel, Dios confundió el idioma, como dice el texto acá. Después de este incidente surgen las diferentes familias de lenguas. Debido a esto, los hombres toman tres direcciones diferentes. Los semitas, los descendientes de Sem, emigraron al oeste y su idioma el hebreo. O sea, los descendientes de Sem tomaron la parte oeste y hablaron hebreo. Los camitas descendieron a la parte sur, parte baja, entonces emigraron partes hacia Egipto. Recuerden que los camitas poblaron el continente africano y empezaron a hablar copto. Los jafetitas, descendientes de Jafet, viajaron al norte y fueron los sumerios hablando sumerio. Entonces, las escrituras hebreas en un principio se basaban en un pictograma. Entiéndase, figuras de la naturaleza. Por ejemplo, aquí vemos un hombre con las manos levantadas. Aquí vamos a ver una cabecita de toro. Aquí vamos a ver una especie de agua. Aquí vamos a ver una cruz. Y aquí vamos a ver una shin o cuatro dientes. Entonces, conforme a esto, podemos entender lo siguiente. Después de la Torre de Babel, el alfabeto pictográfico, también llamado proto-sinaítico o proto-cananeo, empezó a evolucionar, transformándose así en los dibujos o símbolos más simples. Por ejemplo, la escritura paleohebrea, aquí la tenemos, la escritura pictográfica, aquí la tenemos, fue el primer idioma, ¿verdad? Entonces, conforme al contexto rabínico, de aquí fue evolucionando cuando se transformó del hebreo pictográfico al paleohebreo. Aquí tenemos la primera letra, que es la Aleph, es la primera letra del alfabeto. Es la letra que se utiliza en Apocalipsis cuando Yeshua dice, yo soy el alfa. Yeshua no utiliza la palabra alfa, sino utiliza la palabra Aleph. Dice, yo soy el alfa y la omega. La omega aquí no la tenemos, es la Taf. La Taf, la cual es la última letra del alfabeto hebreo. Aquí vamos a observar la Aleph, la cual es representada por una cabeza de toro. Esto representa líder, fuerza, autoridad. Aquí tenemos el símbolo luego de pasar del hebreo pictográfico al hebreo cananeo. La letra Baf, que era en el hebreo pictográfico una estaca,
¿verdad? Tenía que ver con sembrar, y en el hebreo moderno, entonces ya pasó de este símbolo a otro, lo cual vamos a ver un poquitito más adelante. Aquí vemos el símbolo cananeo. La letra Het, la Het, la cual en el hebreo pictográfico era una pared, pasó a ser a este símbolo en el hebreo pictográfico, en el hebreo cananeo. La Men, la cual representaba agua en la antigüedad, cuando evolucionó al hebreo cananeo, entonces pasó a este símbolo. Tanto en la tradición judía como en la cristiana, el hebreo es considerado como la madre de todas las lenguas. Todas las lenguas tienen como base el hebreo pictográfico. Ese es el concepto rabínico. Y en la tradición cristiana, que es el que vamos a comenzar a estudiar a continuación. Posiblemente el primer alfabeto fue inventado por los hebreos. Algunos piensan que fueron los fenicios y que dicho alfabeto surge surgen todos los demás. Cuando los griegos aprendieron el alfabeto para poder escribir, ya que no sabían escribir, usaron el alfabeto hebreo y escribían de derecha a izquierda, como el hebreo. Cuando decidieron escribir de izquierda a derecha, entonces las letras cambiaron. Permítanme explicarle esto. El hebreo se lee de derecha a izquierda, a diferencia de los demás idiomas. Lee de derecha a izquierda. Por eso cuando usted abre la Biblia hebrea, el primer libro sería para usted Génesis, pero ellos, en la Biblia de ellos, estaría donde está el libro de Apocalipsis suyo, el libro de Génesis. Y el libro de Apocalipsis suyo estaría donde está el libro de Génesis de ellos. Es importante conocer esto. Entonces, conforme allá lo estudiado, usted va a llenar estas preguntas y me las va a enviar a este número de WhatsApp. 809-965-0010. Ya la primera pregunta, conforme a lo aprendido, ¿dónde surgió el idioma hebreo? ¿Qué significa la palabra Yehi-Or? ¿Cuál fue la señal que Dios puso sobre Caín conforme a lo aprendido en el texto? Conforme al concepto rabínico, ¿dónde surge el idioma hebreo? Y así sucesivamente. Luego de usted hacer esta tarea, claro, la va a hacer en hojas en blanco en su casa y me las va a enviar a ese número de WhatsApp y yo le estaré corrigiendo. Si pasamos al próximo paso. Luego de entender un poco acerca de la evolución, del origen y evolución del idioma hebreo, entonces ahora pasamos a las letras del alfabeto. Aquí tenemos el hebreo arameizado, ¿no? Y son los símbolos que se utilizan actualmente en el hebreo moderno. Aquí tenemos la primera letra del alfabeto. Son 22 letras. Pero hay letras que se escriben de estas, que al final se escriben diferente. Entonces, conforme a esto, entonces el alfabeto pasaría a tener 27 letras. Las 22 normales y las 5 finales. Pero eso usted lo va a ir conociendo en el transcurso del tiempo. Aquí tenemos la primera letra del alfabeto, que es la Aleph. En la antigüedad, esta representaba un toro, una cabeza de toro, que representa líder, fuerza, autoridad. Actualmente este es el símbolo que se utiliza. Cuando nosotros pasamos a la próxima letra es la Bet, la cual anteriormente representaba una casa, una carpa, un templo, un tabernáculo. Cada letra tiene un significado profundo. También para los hebreos cabalistas tiene un significado místico también cada letra. Entonces, para escribir la palabra padre en la antigüedad se tomaba la cabeza de toro, que representaba líder, fuerza, autoridad, y se tomaba la Bet, que era una casa, una carpa, un tabernáculo. Entonces, estas dos letras significaban, número uno, la Aleph, líder de la casa, fuerza de la casa, quien dirige la casa, quien construye la casa, quién es el jefe de la casa, quién es la autoridad de la casa. Todo esto lo veíamos en el idioma pictográfico, pero ahora simplemente vemos un símbolo. La Aleph, la Bet, Gimel, Dalet, Hey. Vamos a ver. Te puede ir repitiendo. Aleph, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Vaf, Vaf, Zain, Zain, Het,
Het. Het. Esta es una gutural. Het. Tet. Tet. Yot. Yot. Kaf. Kaf. Lamet. Lamet. Mem. Mem. Nun. Nun. Samech. 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 Ain. Ain. Pei. Pei. Esta letra es muy significativa porque esta letra puede sonar como F y también puede sonar como P. ¿Cuándo suena como P? Cuando tiene un puntito aquí dentro que se llama dagesh. Ese puntito que se le va a colocar aquí se llama dagesh. Algunas letras lo tienen. Algunas letras hebreas, al momento de escribirse, debe colocarse ese puntito, que puede hacer que se llame dagesh forte o dagesh lene. Depende el momento en que se coloque el puntito y dónde está ubicada la letra, ¿verdad? Y así podemos entender cómo se llama el puntito. Pero no vamos a complicar la vida ahora porque estamos en un curso de hebreo totalmente básico. Entonces aquí usted ve que dice P, pero realmente en las escrituras más adelante, cuando usted la vea, sigue el puntito dentro, usted sabe que tiene sonido F. P, Zadik, 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 Kof, Kof, Reish, 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 Shim, Shim, Taf. De nuevo. Aleph, Aleph, Bet, Bet, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet, Hey, 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 Baf, Baf, Zain, 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 Het, 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 Tet, Tet, Yod, Yod, Kaf, Kaf, Lamet, Lamet, Mem, Mem, Nun, Num, Samech, Samech, Ain, Ain, Pei, Pei, Zadik, Zadik, Kof, Kof, Reish, Reish, Shim, Shim, Taf, Taf. Más adelante usted va a aprender que en el hebreo las letras son números y los números son letras. Y también vamos a entender que cada letra de estas tiene un significado. Como les dije anteriormente, la Aleph significa, en el hebreo pictográfico era un toro, significa líder, fuerza, autoridad. La Bet, en el hebreo pictográfico era una casa, una carpa, o un templo, un tabernáculo. Y aquí tenemos la Gimel, que en el hebreo pictográfico era un camello. Y representa cargar, representa riqueza, representa también caminar. Aquí tenemos la Dalet, que en el hebreo pictográfico era una puerta que significa colgar, salida, también significa entrada. Más adelante, entonces, podríamos profundizar para que usted no se vaya a confundir en este curso que es totalmente básico, como les hablé anteriormente. Aquí tenemos el hebreo pictográfico. El hebreo pictográfico, acá, cabeza de toro, cabeza de toro. Aquí tenemos el hebreo pictográfico. En la antigüedad, esta era un camello, la Gimel. Bien, aquí tenemos la Hey, Hey, que en el hebreo pictográfico era un hombre con las manos levantadas. Aquí tenemos la Mem, que en el hebreo pictográfico era agua. Aquí tenemos la Ain, que en el hebreo pictográfico representaba un ojo. En el hebreo moderno, actual, entonces, estos son los símbolos que se utilizan después que los judíos fueron llevados a Babilonia y salieron del cautiverio. Entonces, Esdras tuvo que hacer una traducción
la cual es conocida como el Targum en la actualidad. Seguimos aquí. Aquí tenemos las letras. ¿Qué vamos a hacer aquí? A identificar las letras. Aquí tenemos la Aleph, la Bet. Permítanme decirles que no están en orden cronológico, como colocamos el alfabeto anteriormente. Aquí tenemos la Aleph, la Bet, Shim, Shim. Hay un punto importante que usted debe conocer en esta letra. Esta letra puede sonar como Shim o puede sonar como Sim. ¿Cuándo va a sonar como Shim? Cuando tenga un puntito encima, aquí a la izquierda, es Sim, Sim. Pero cuando ese puntito de aquí de la izquierda esté a la derecha, sonará como Shim, Shim. Aquí tenemos la Dalet, la Tet, Tet, que en el hebreo pictográfico era especie de una canasta hacia arriba, ¿verdad? Aquí tenemos la Gimel, Gimel, la Hei, Hei, Hei. Aquí tenemos la Het, Het. Es importante diferenciar esta letra de esta. Esta, la Hei, tiene una abertura aquí y la Het es totalmente cerrada. Aquí tenemos la Pei, Pei o Fei o lo que nosotros conocemos como F. F o P. Como les dije anteriormente, si está el puntito aquí, entonces es Pei o P. Si no lo tiene, entonces es sonido F. Aquí tenemos la Kof, Kof. Aquí tenemos la Reish, Reish. Aquí tenemos la Mem, la Mem. Aquí tenemos la Mem diferente. ¿Por qué tenemos la Mem diferente? Porque aquí esta Mem es final. Esta es la Mem que se escribe al final. Es conocida como Mem Sofis, Sofit, que significa Mem final. Aquí tenemos la misma letra, pero aquí al principio. Aquí se escribe al principio, men, y aquí se escribe al final. Por ejemplo, si yo voy a escribir una palabra, voy a utilizar esta letra, al principio se escribe así y al final se escribe así. Pero es la misma letra. Es la mem. Esta es la taf, taf. Esta es la ain, ain. Esta es la nun, nun, nun. Muy bien. Mem, Lamet, 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 Kof, Kof. Perdón, Kaf, Kaf. La Kof, mírenla aquí donde está. Kaf, 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 Zain, 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 Yot, Yot. En ocasiones ustedes van a ver muchas personas que pronuncian la Yot como la Yut, pero es lo mismo. La Yot en el hebreo pictográfico era representada por una mano, pero más adelante ustedes van a entender el significado, el simbolismo de cada letra, es poderosísimo. Aquí tenemos la Zadik, Zadik, Zadik. Ustedes ven que es como una especie de un hombre doblado, ¿verdad? Un hombre, un menesteroso doblado, como pidiendo auxilio. Sí. Y aquí tenemos la próxima letra, que es la Nun Sofit. La Nun Sofit. Esta Nun es esta misma acá. Lo que pasa es que al principio se escribe así y al final se escribe así. Nun, Nun. Ahora vamos a ver. Aleph, Bet, Shim o Sin, Dalet, Dalet, Tet, Tet, Gimel, Gimel, Hei, Hei, Het, Het, P, P, O, F, F, P, O, Fei, P, O, F. Depende el puntito, como les dije. Si tiene el puntito P, si no lo tiene, entonces sonido F. Entonces aquí tenemos la Kof, Kof, Resh, Resh, Mem, Mem, Taf, Taf, Ain, Ain. Esta letra era representada en el hebreo pictográfico con un ojo. Ain, Nun, Nun, Mem, Mem, Lamet, Lamet, Kaf, Kaf, Zain, Zain, Yot, Yot, Zadik, Zadik,
Aquí tenemos la nun. Nun. Perfecto. Entonces pasamos a la próxima página. Aquí tenemos la próxima tarea. Usted va a escribir las letras del Aleph Bet, todas en una página. Aparte, usted las va a escribir y va a tratar de memorizar el alfabeto, porque una vez usted puede memorizar el alfabeto, entonces usted puede leer el hebreo porque solo le faltaría conocer las vocales. Por eso es importante. No puede pasar a la otra lección si usted no sabe o desconoce el alfabeto. Lo básico es conocer el alfabeto o el Aleph Bet, conocido en el hebreo como Aleph Bet. La Aleph es la primera letra del alfabeto y la Bet es la segunda. Escriba el significado de la Aleph. Significado de la Aleph, lo que significa. Escriba el significado de la Bet, lo que significa la Bet. Escriba el significado de la Dalet. Escribe el significado de la Mem, escribe el significado de la Gimel y escribe el significado de la Ain. Todos esos significados los dimos anteriormente. Proseguimos. Entonces ahora pasamos a lo que son los nikud o las vocales. Pero esta lección la vamos a dejar para la próxima clase o para el próximo video. Esta es su primera clase. Si es trabaje fuertemente, apréndase su Aleph Bet, porque una vez usted se aprende el Aleph Bet y se aprende las vocales, entonces ya vamos a pasar a algunos otros puntos, que es ir leyendo para ir trabajando las 22 letras del alfabeto en 22 lecciones, para que cuando usted llegue a la lección número 22, ya usted pueda leer el texto bíblico. Es fácil, muy fácil. Solo les digo, aquí tenemos las vocales, simple y sencillo. Nosotros vamos a observar las vocales aquí, ¿verdad? Aquí tenemos la A, como ustedes pueden ver, cuando se coloca la A, esta crucecita que está aquí. Esta A tiene un nombre, pero no se aprendan los nombres ahora porque les va a ser un poquitito complicado. Bien, pero aquí nosotros tenemos la A también. Es importante entender, como les expliqué anteriormente, que el hebreo tiene vocales cortas, vocales largas, vocales breves, vocales reducidas y súper reducidas. Si hay unas 15 vocales en el hebreo, por ende usted no se aprenda el nombre de las vocales actualmente, porque usted está enfocado en la lectura del texto bíblico. Por ende usted debe conocer la A aquí también. Aquí tenemos la E, aquí tenemos la E también, y aquí tenemos la I. Bien. Más adelante, cuando usted esté un poco más avanzado, usted podrá entender por qué hay diferentes vocales. ¿Por qué hay diferentes vocales? ¿Por qué surgió eso? Aquí tenemos nuevamente la A. Aquí tenemos la A. Aquí tenemos la E. Aquí tenemos la O, mire dónde se coloca, aquí arriba, encima de la letra. Y aquí tenemos la U. Y aquí tenemos la E. Hasta aquí vamos a dejarlo, porque hay otras vocales, las cuales vamos a ir mirando en el transcurso del tiempo, pero aquí solo hemos colocado estas. Como les dije, hay vocales cortas, vocales largas, vocales reducidas, súper reducidas y vocales breves. Entonces ya usted tiene que repasar esto, ya conociendo las letras del alfabeto y conociendo las vocales. Entonces puede hacer un buen trabajo, ya puede ir identificando las letras. La A, tenemos la E, tenemos la E también, tenemos la I, tiene su nombre, Hirik, Zerek, Segol, Patach, Kamet,
pero no tiene que aprenderse esto. ¿Por qué? Porque se le va a complicar. Ahora aprenda a hacer solamente las vocales. Que cuando usted vea estos 2 puntitos, usted sepa que es la E. Cuando vea estos 3 puntitos, sepa que es la E. Cuando vea esa especie de ese guioncito, esa rayita, usted sepa que es la A. Esta crucecita, usted sepa que es la A. Y así sucesivamente esta, que usted sepa que es la A. Aunque usted no mencione que sea una Hatach Kamet, no tiene que hacerlo. Esto, aunque una Hatach Patach, no tiene que hacer eso. Solo tiene que saber identificar que esta es una A. Cuando esta letra se coloca, que cuando esta vocal se coloca debajo de cualquier letra, va a sonar como A con su respectiva, respectiva letra. Entonces se va a formar una consonante. Tenemos aquí la E, ¿verdad? La cual es Hataf Segol, pero les dije que no tienen que aprender. Aquí tenemos la Hollen, aquí dice Holland, pero también se puede decir Hollen. Aquí va colocada encima. Así es que fue un placer. Estuvo con ustedes en su primera lección de hebreo bíblico, Moré Héctor Michel Agramonte. Shalom, shalom, ubrahot.